Suma Ulo y Takenanaka, esta es la clase número 2, es un repaso para que ustedes puedan comprender y decir las edades de sus familiares y también decir cuántos tienen. Por ejemplo, tienen que saber contar hasta el 99 y jugar el verbo tener una parte y familiares que ya hemos visto. Por ejemplo, para decir abuelo es hachatata o hachachila, abuela es hachamama o también ahuicha. Tata es papá, mamá es mamá, chilata es hermano, y cuyaca es hermana, y pues tío, ipa es tía, y jilaco primo, por ejemplo. Ya el verbo tener se conjuga no en forma independiente, sino agregando algo, ese verbo al final de una palabra. Por ejemplo, sustantivo de arriba y ni, y la terminación verbal que corresponde al pronombre. Por ejemplo, anunitua significa perro tengo. Perro tengo. En español también hay raíces verbales. Ya. Este ejemplo, este es el verbo tener en un completo, en respuesta, en pregunta, pero solamente vamos a ocupar esto para yo, en respuesta, para tú como pregunta y él o ella como respuesta o pregunta. Veamos primero cómo en una conversación. Cuando yo quiero preguntar algo, tienes, se utilice la palabra para lo que yo estoy preguntando, por ejemplo, perro, gato, etcétera, hermano, hermana, cama, casa, y la terminación mitati que significa tienes. Por ejemplo, anunitati, tienes perro, anu es perro, anunitati también puede ser anunitati, pisinitati, walpanitati, significa tienes. La respuesta es quizá, en este caso afirmativa. Lo que yo tengo es, en vez de nitatis, nitua, tengo. Por ejemplo, quizá anu nitua. Anu nitua sería tengo perro. Anu nito tengo perro. Pisinito tengo gato. Wancunito tengo conejo. Ya. En colores sería lo mismo. Nativo, nitati para la pregunta. Pisinitati. ¿Tienes gato? La respuesta, quizá, sustantivo, y la terminación nitua. Quizá pisinitua, sí, tengo gato. Ya. Acá un ejemplo. Para decir tengo tío, sería ipu, que es tío, nitua, sería tengo. Ipu, nitua. Veamos los números en Aymara. Maya. 1. Maya. Paya. 2. Paya. 3. Kimsa. 3. Kimsa. 4. Pusi. Pesca. 4. Pusi. Pesca. 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 5 es pesca. Sohta. 6 es sohta. 7. Pacalco. Pacalco. 8. Quimsacalco. Quimsacalco. 9. Yatunca. Yatunca. 10. Tunca. Tunca. Ya, entonces para preguntar cuántos tienes, simplemente es, ahora vamos a agregar la palabra cauca. Cauca es cuántos. Cauca es lo que yo estoy preguntando y después nitasa. Cauca, huanconitasa, cauca, anunitasa, cauca, pisinitasa, cauca, uyacanitasa. ¿Ya? Para preguntar cuántos tienes. La respuesta, por ejemplo, acá voy a poner Cauca Huanconitasa. ¿Cuántos conejos tienes? Conejo. La respuesta es simplemente el número, la cantidad que se posee, y después lo mismo que antes.
sustantivo y el nitua que tengo. Por ejemplo, para decir tengo 3 conejos, imsa el número, wanku que sería conejo, nitua, imsa wanku nitua, que conejo tengo. A ver, acá. Por ejemplo, acá, para decir tengo 4 hermanas. Pusi es 4, Cuyaka hermana, nitua sería tengo. Pusi Cuyaka nitua, tengo 4 hermanas, ahí juntamos, ahí que son 4. Maya paya 15 pusi. Pusi Cuyaka nitua. Seguimos. Ahora para preguntar las edades, simplemente vamos a ocupar la palabra mara, que es años. Jauja maranita, ¿hasta cuántos años tienes? Según lo mismo que vimos antes. Y lo mismo, el número, la cantidad de años que tienes, después maranitua. Años es mara. Maranitua, tengo años. Por ejemplo, Kims en este caso tiene maya, paya, Kimsa. Kimsa maranitua. 3 años tiene. Se puede completar con la palabra naya, que es yo, nayaj, kimsa maranitua. Nayaj, kimsa maranitua. Yo tengo 3 años. Y acá podemos hacer este ejercicio, en el cual pueden decir sus edades, la de ustedes. Vean el ejemplo, yo puedo decir mi edad, que sería nayaj, pesca, maranitua. Según lo que está en la cantidad de velas que le llega, maya, paya, quimsa, pues pesca. Yo puedo decir también mi edad acá. ¿Cómo sería entonces? Primero, naya, nayaj, yo. En mi caso, ustedes van a terminar con también lo puede escribir acá, van a terminar con la edad. Ustedes tienen más de 10, así que sería tunca. Aquí colocan las unidades las unidades de su edad. Después mara. Por ejemplo, si tienen 12 años, es Nayaj, Tunca, Payani, Maranitua. Payani, Maranitua. Pero si tienen 13, sería Tunca, Kimsani, Maranitua. Si tuvieran 11, Tunca, Mayani, Maranitua. Voy a explicar ahora por cómo se hace la por si acaso no sabe. Ya, entonces, si se acuerdan, sería entonces el número del 1 a 9, Maya, Paya, Kimsa, Pusi, Pesca, Sopta, Pacal, Kimsa, Calque, Yatunca. Y Tunca, cuando es después de 10, cuando tiene 10 son Tunca, pero cuando tiene después de 10, 11, 12, 13, simplemente empieza con Tunca, después la cantidad de unidades, terminada con la sílaba Ni. Por ejemplo, Tunca, Mayani, 11, Tunca, Payani, 12. Tunca Kimsani 13 y así hasta el 19. Si quieren números más grandes, agregue la cantidad de decenas de su edad. No está el 1 acá en las decenas, en los Tunca. ¿Por qué? Porque cuando es una decena no se dice, solamente se dice Tunca. Una decena solo Tunca. Por ejemplo, Paya Tunca Mayani 21. Kimsa Tunca Sini 34. Pacalco Tunca Pusini 74. O acá 18 sería Tunca Quimsacalco Ni. 62 sería Sojta Tunca Paya Ni. Ahora, para decir la edad de otra persona, no de ustedes, sino de un familiar, sería Cauca Maraniza. Ese tiene, el ni solamente tiene.
Y para responder sería para decir el número y Maraniwa, ya no Maranitua, que sería para mí, yo tengo, de Maraniwa. Por ejemplo, Sohta Maraniwa, Maya, Paya, Quimsa, Pusi, Pesca, Sohta, y sería 6 años tiene. Y podemos completar con el pronombre Jupa, Jupaj, Paj, Sohta Maraniwa, él tiene 6 años. Acá, por ejemplo, tiene 48 años, sería Jupaj, Pusi, que sería Pusitunca, sería 40, Quimsacalco, Ni, Maraniwa. Él tiene 48 años. Completa el que está acá. Sería 770. Sería Pacalco, Tunca. Recuerda que viene con colores. Falta acá. Upaj, 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 Pacalco, Tunca. Pescani, Maraniwa. Ya, seguimos. Y lo último, para preguntar por la edad de tu familiar y diciendo, por ejemplo, tu mamá, tu papá. Entonces simplemente vamos a agregar una pregunta, el familiar terminado con la sílaba maj. Tú, por ejemplo, Cuyacamaj, Pilatamaj, Tatamaj, Jauca Maraniza. La misma pregunta que antes. La respuesta, por ejemplo, sería el familiar terminado con la sílaba ja, porque ya es mío, mi familiar. El número, que es la cantidad de años que tiene, y después Maraniwa. Por ejemplo, acá, Ipajaj, Kimsatunca, Mayani, Maraniwa. Ipajaj, mi tía, Kimsatunca, 30, Mayani, 31, Maraniwa, tiene 31 años, mi tía tiene 31 años. Acá, ¿cómo sería? Por ejemplo, si ella fuera mi hermana, sería Cuyacajaj, Payatunca o Patunca, Sohtani, Maraniwa. Acá, ¿cuál correspondería a él? Caballero acá. Entonces acá sería mi abuelo hasta Chila, su abuelo, Ja, que es mío, la X que indica que es sujeto, Yatunca Tunca, porque estamos en azul, Yatunca Tunca 90, Usini, Maraniwa. Mi abuelo tiene 94 años. Y lo último que quiero que ustedes hagan es un desafío tarea, es que ustedes escriban en su cuaderno, o si quieren hacer una presentación PowerPoint, pueden empezar a hacerla, pero no lo estoy pidiendo ahora, es escribir algo como esto. Ya saben cómo decir la edad, el nombre de sus parientes. Por ejemplo, acá yo puedo decir mamá Jaj, Margarita Flores Zatagua. Mi mamá se llama Margarita Flores. Y para decir su edad sería mamá Jaj, Quimsacalcotunca, Payani, Maraniwa. Familiar y su edad. Siguiendo lo mismo que está acá, el mismo orden, mismo tipo. No necesariamente con colores, sino que lo hagan en su cuaderno. Y recuerden que hagan lo de los 4 parientes que escogió previamente, otro día, ¿ya? En la clase anterior. Eso es solamente esta tarea. Escriban el cuaderno, una hojita, haga una ficha, recuerden con sus parientes para que haga el álbum familiar, que es de su familia, para que conozca quiénes son, sus parientes, etc. Eso es todo. La tarea acá, Cuyacanacá, y que se encama.